Muy buenas, equipo. Vamos a hablar de un tema que me parece muy importante para dar un buen cambio físico, que es sobre hacer lo mínimo para tener los máximos resultados. Y esto no va a ser un vídeo hablando sobre la pereza y de ese estilo, sino que es una cuestión de optimización, de cómo hacer las cosas bien de tal manera que nos quite el menor tiempo posible y que nos aporte el mayor resultado posible. Que al final, no sé tú, pero yo y la mayoría de personas no estamos dispuestos a dedicar nuestra vida y nuestro día a día a comer y entrenar, porque tenemos mil y una cosas más que hacer durante el día. Siempre hay asuntos personales, siempre hay ocio, siempre hay familia, siempre hay amigos, siempre hay compromisos, y esos también hay que cumplirlos. Por ello no podemos centrar todo nuestro día a que ronde en comer bien y pasarnos horas de entrenamiento eternos en el gimnasio. Por ello es una cuestión de optimizarlo bien, y voy a dar también unos casos concretos dependiendo del perfil de persona. Pues una persona que va a empezar ahora con su cambio, una persona que va a ponerse ahora en serio pero que sí que venía haciendo de antes algún entrenamiento, cuidando un poco la alimentación, pero sentía como esa falta de optimización. Entonces esto vamos a darlo más adelante, ¿vale? Según vayamos avanzando, porque sí que hay unos temas importantes a comentar. Lo primero de todo es que al final la optimización es muy importante, porque el ratio esfuerzo-resultados tiene más importancia de lo que parece, porque si ponemos mucho esfuerzo a un inicio, sobre todo cuando la motivación es alta, es relativamente sencillo mantenerlo esos primeros días, esas primeras semanas, un esfuerzo muy alto, porque al final estamos motivados, ¿no? Es la ventaja de comenzarlo. Pero ¿qué pasa? Que estamos dispuestos ahí de soportar resultados, digamos, como bajos, normales, mediocres, digamos, como que no exigimos resultados tan altos, porque hay motivación. Pero entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos avanzando esas primeras semanas, ya la motivación empieza a bajar y seguimos poniendo la misma cantidad de esfuerzo y vemos que no llegan tantos resultados como deberían, ahí es cuando empieza el problema, porque ahí es donde entra bien aprovecharlo, organizarlo, exprimir bien lo que estamos haciendo. Porque si no hay resultados, definitivamente es que algo está fallando o algo hace falta por optimizar. Y ese punto de fricción, cuando ya el esfuerzo supera los resultados esperados, es muy fácil, y diría que la mayoría de personas que he visto frenan justamente ahí. Y es donde entramos como en ese bucle de montaña rusa, ¿no? De aguanto una temporada, unas semanas, unos meses, porque la motivación es alta, tolero ese esfuerzo y esa motivación del inicio, aunque los resultados no sean tantos, pero en cuanto esa motivación baja y toca ya seguir, ahí es cuando viene el problema, porque no hay tantos resultados y no está bien optimizado el esfuerzo. Porque hacerlo bien y hacerlo a largo plazo no es hacer más de lo que ya nos funcionó al inicio, es optimizarlo, es adaptarnos a lo que hace falta al cuerpo en el contexto de ahora, no lo que le hacía falta antes. Entonces ahí estamos en un asunto de optimización, que lo que hemos comentado, que más no es mejor, sino que mejor es mejor. Entonces, contextos cuando sí queremos optimizar o queremos este mínimo para el máximo de resultados. Aquí lo primero de todo es que tenemos dos casos. Una persona que quiere empezar desde cero, básicamente, o que ha tenido algún parón de antes, ya sea por trabajo, por asuntos personales, y que quiere ahora retomar el entrenamiento. O si no, como el segundo tipo de persona, es una persona ya que entrena, que ya cuida la alimentación, que ya está como algo avanzada, incluso que sí que ha llegado a ver algo de resultados, pero que le falta ese punto de optimizar, ¿no? Para poder realmente seguir viendo los resultados a la altura del esfuerzo. Entonces, para unos resultados mínimos, para unos resultados máximos, con un esfuerzo mínimo, digamos, razonable. En el caso, por ejemplo, de una persona que quiere empezar, aunque en tu caso, por ejemplo, si es por muy alta que sea la motivación y que digas, yo estoy dispuesto a entrenar 4 días, 5 días, 6 días a la semana si hace falta, vamos despacio, vamos a canalizar bien esa motivación, esas ganas de empezarlo. Porque con hacer simplemente 3 días a la semana, 30, 45 minutos de entrenamiento bien dirigido, ya es más que suficiente para poder ver buenos resultados. Y lo bueno de esto es que esta rutina de 3 días, que ahora te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, cómo se puede hacer, es muy sostenible. Entonces, cuando pase ese inicio de motivación súper alta y llegue ya ese valle de seguir con la disciplina, es muy fácil de mantener, porque es un esfuerzo, digamos, como controlado, y que es factible el poder hacerlo, es realista el poder encajar esos huecos de 30 a 45 minutos durante la semana. Entonces, un ejemplo de mi split, de mi repartición semanal favorita en este tipo de casos, es hacer un full body los 3 días, es decir, cada día trabajar el cuerpo por completo. Es decir, el primer día trabajar por completo todo el cuerpo, tren superior, tren inferior, todo en conjunto, y así los 3 días, que no significa hacer la misma rutina los 3 días, sino trabajar el cuerpo pero con diferentes enfoques en cada día de ellos. Eso sí que es muy importante para poder darle este trabajo global, y sobre todo también el poder repartir bien esos días durante la semana. Porque ¿qué pasa? También cuando hacemos un full body, cuando hacemos un entrenamiento
y a un músculo concreto le exigimos un esfuerzo, ese músculo luego necesita un proceso de recuperación para volver a rendir. Entonces, ¿qué pasa? Por norma general suele rondar unas 48 horas por ahí más o menos ese proceso de recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos, por ejemplo, el día 1 del entrenamiento lunes y queremos hacer el martes otro entrenamiento, si hacemos ese segundo día otro full body, ya tenemos digamos como los músculos cansados o en ese proceso de recuperación del lunes, entonces no vamos a poder rendir bien ese martes. En ese caso, si los días fuesen juntitos, ahí sí que tendríamos que buscar otra rutina, otra repartición de entrenamientos que sí cuadrase bien para poder respetar bien ese tiempo de recuperación. Que en ese caso, por ejemplo, podría ser, vamos a poner el caso de entrenamientos, en vez de hacer lunes, miércoles, viernes, que sí que sería lo ideal para un full body de 3 días, tendría que ser pues lunes, martes, jueves, por ejemplo. Entonces, para poder hacer ese lunes y martes y que el entrenamiento el lunes no repercuta negativamente al del martes, tendremos que buscar una distribución, por ejemplo, como un lunes pierna, es decir, tren inferior, martes torso, tren superior, y luego ese tercer día, que puede ser ya el jueves o el viernes, con ese tiempo de descanso suficiente, podremos hacer un full body. De esa manera podemos trabajar bien el cuerpo, darle esa ronda, esa frecuencia 2, es decir, trabajar por segunda vez en la semana todo el cuerpo durante una semana para poder aprovechar bien la capacidad de recuperación y así poder ir mejorando y sobre todo mantener un esfuerzo controlado mínimo para unos buenos resultados. Entonces esas son, como digamos, mis repeticiones favoritas y las que mejor cuadran, básicamente. Por eso son mis favoritas, porque son muy adaptables dentro del contexto de la persona. Entonces, luego también, cuando estamos en este punto también de querer hacer estos 3 días de entrenamiento, yo esto lo he contado teniendo en cuenta que únicamente va a ser entrenamiento de fuerza, solo gimnasio. Uy, espera, se me mueve esto, solo gimnasio. Claro, en el caso de que quisiésemos incluir algún otro deporte, por ejemplo, como carrera, o bici, o pádel, o alguno así del estilo, al final tenemos también exigencias para ese deporte, entonces tendríamos que mirar ahí cómo podremos cuadrar bien ese entrenamiento de fuerza, no solo para que no lastre el otro deporte, sino para que lo complemente y para que lo potencie. Porque, por ejemplo, si vamos a combinar el entrenamiento de fuerza con carrera o con pádel o con bici, pues el meter un full body de 3 días no sería lo más inteligente, porque la pierna va a tener mucho trabajo y no va a poder estar fresca, no va a poder estar recuperada para poder rendir bien en este otro deporte, por ejemplo la carrera, como os he comentado. Entonces sí que habría que buscar un enfoque diferente, una repartición diferente. Pero claro, no solo eso, sino también la selección de ejercicios, cuáles tendríamos que hacer, tendría que ser diferente, enfocados también en ese otro deporte que vamos a estar haciendo. Pero al final esto, como cada persona es un mundo, al final sería imposible dar así como unas líneas generales de cómo poder hacerlo, pero sobre todo tener esa idea de esa repartición de 3 días, 30 o 45 minutos, ya es un esfuerzo mínimo suficiente para ver buenos resultados de cara a seguir. Esto también en un contexto tanto recién iniciado, una persona que vaya a volver otra vez a la rutina de los hábitos, a cuidarse, como una persona que ya lleva también tiempo, algo más avanzado también en esta rueda y que quiere buscar hacerlo bien, sino también otra manera, un contexto de una persona algo más avanzada que ya viene con este recorrido, con esos hábitos creados ya de tiempo atrás, de meses o años ya entrenando con la alimentación. Otra opción que me gusta mucho a mí de repartición, que da resultados muy buenos, es hacer un torso-pierna frecuencia 2, es decir, repartir la semana en 4 días y que sean 2 días de torso y 2 días de pierna, es decir, poder darle esta vuelta, digamos, trabajar el cuerpo 2 veces por completo durante toda la semana y repartirlo, por ejemplo, en un lunes pierna, martes torso, miércoles descanso, jueves pierna segunda y viernes torso segunda. Ese sería un frecuencia 2 de un full body, que sí que justamente yo hago una similar a eso, hago una repartición similar a eso, pero sí que la cambio un poquito pues por el enfoque que tengo yo, de que también estoy corriendo bastante ahora, estoy corriendo ya 3 días a la semana también, pero bueno, al final es una repartición que sí que me gusta mucho porque da muy buenos resultados también, ¿vale? Al final, lo bueno también de entrenar pierna 2 veces o incluso 3 veces, dependiendo del caso, a la semana, lo bueno también es que la pierna es un conjunto muscular muy grande, entonces cuando mejoramos muscularmente tanta cantidad de músculo, al final el músculo, al ser un tejido vivo que requiere de energía para simplemente estar ahí, al final nuestro gasto calórico va a aumentar. Diciéndolo así a modo de resumen, es que básicamente vamos a poder estar comiendo más para poder seguir bajando de peso. Entonces ahí os va un tip muy bueno de poder meterle mucha caña a la pierna para que muscularmente tengamos esas mejoras. Luego también importante, un componente que muchas veces pasamos por alto, que un cambio físico no simplemente es entrenar el gimnasio y ya está, sino que tiene que haber un componente también aeróbico, que está genial trabajar la masa muscular y todo eso, pero el sistema cardiorrespiratorio también tiene que tener su trabajo, porque cuando hagamos un cambio físico no simplemente es para vernos bien en 4 fotos, sino que es para poder crear un cuerpo funcional, que pueda seguirnos el ritmo, que podamos hacer los planes que queramos y que sea un cuerpo que nos empuje a hacer lo que queramos, no que sea un limitante ni un lastre. Entonces, con trabajar simplemente la masa muscular no es suficiente. Es un punto muy importante,
Por supuesto. ¿Priorizaríamos antes el entrenamiento de fuerza antes que cualquier tipo de cardio? Por supuesto también, pero tiene que haber también ese componente aeróbico o anaeróbico, dependiendo de cómo se pueda cuadrar la planificación, básicamente ese cardio o ese deporte que no sea de fuerza, porque son dos mundos que tienen que convivir juntos para un desarrollo físico y sobre todo de estilo de vida y de día a día, para que sea un desarrollo integral. Así que tenemos que tener esos factores bien puestos ahí, por supuesto que tengan también esa relación como hemos comentado, que no simplemente sea meterlo así con calzador donde sea y ya está, sino que puedan tener ese equilibrio, esa buena planificación, esa buena programación, esa buena periodización, ya por poner así todavía nombres más raros y más complejos para que suene todavía más importante. Pero básicamente el poder cuadrarlos bien para poder tener todos los beneficios que hemos comentado, pero con el esfuerzo, digamos, como mínimo viable, como bien hemos dicho, porque una vez que tenemos ahí los resultados, siempre se puede seguir sumando y sumando y sumando. Así que, por ejemplo, opciones muy buenas puede ser incluir algún tipo de actividad aeróbica. Al final esto es muy individual. Yo, por ejemplo, me gusta mucho correr, entonces incluyo correr. Hay gente que incluye bici, hay gente que incluye cualquier otro tipo de deporte, hay gente que incluye caminar, hay gente también que tiene muy poquito tiempo, entonces en vez de aeróbico pasamos a un componente más anaeróbico, o sea, digamos como entrenamientos mucho más rápidos, mucho más dirigidos a trabajar en esos umbrales altos de pulsaciones a modo HIIT o a modo Tabata o de intervalos. Entonces al final es un mundo que tenemos que ir compaginándolo y además creando, digamos, como un buen nivel. Y me explico, porque al final esto podemos verlo como si fuese una mesa con sus diferentes patas. Al final tenemos la pata del entrenamiento de fuerza, la pata del entrenamiento aeróbico, del entrenamiento, digamos, más de modo cardio. Entonces, por muy desarrollada que tengamos el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de cardio, si la otra pata se queda más corta, al final la mesa siempre va a ser inestable y nunca vamos a conseguir este cambio físico integral. Entonces, por ello es importante que todo esté bien equilibrado y que esté con esta buena proporción que estamos hablando. Así que muy importante el componente también de que no simplemente es entrenamiento de fuerza, sino que tiene que ser un entrenamiento global, que digamos como que podamos albergar bien todos estos otros apartados, que no simplemente son las mancuernas y ya está. Luego también un apartado muy importante sobre el entrenamiento, ya cerrando un poco las distribuciones o los split, que también se llaman, de cómo repartir todo. Una cosa tan importante es que cuando queremos ponernos en serio a cuidarnos otra vez, a hacer las cosas bien, la mejor manera es empezar a través del entrenamiento, porque es una gratificación muy rápida. Porque, por ejemplo, el hacer la comida bien o hacer, por ejemplo, la alimentación bien no es una gratificación tan grande, porque si, por ejemplo, el día de hoy comemos bien, como vale, tenemos la satisfacción de que lo hemos hecho bien, pero al final es como que tampoco nos ha aportado mucho a corto plazo, ¿no? No es como que hemos tenido mucha recompensa por hacerlo, pero en cambio el deporte, el entrenamiento, tiene tal segregación a nivel hormonal durante y después del entrenamiento, que es que la satisfacción y, digamos, como la recompensa que nos da justamente después de haberlo terminado es muy alta. Entonces es muy fácil empezar bien como esa rueda de ese sentimiento de estar alineados y hacer las cosas bien. Entonces el empezar y ponerle el foco al entrenamiento es un punto muy bueno para empezar ya otra la rueda, porque luego, claro, al final, como esa satisfacción, como esa recompensa es tan alta después del deporte, cuando vamos a hacer la comida estamos como con esa motivación de esa segregación hormonal, que queremos hacer la comida bien, porque claro, hemos hecho el entrenamiento bien, nos hemos sentido genial, entonces queremos hacerlo bien. Entonces como que todo se va retroalimentando de una manera muy positiva. Entonces, porque hacerlo al revés, como he comentado justamente, como que hay muchas veces que cuesta más, porque el hacer la comida bien no es como tan satisfactorio como hacer un buen entreno y sentirse bien, con energía, que el músculo ha trabajado, que el cuerpo ha trabajado. Entonces ahí sí que es un consejo bastante bueno. Básicamente, esto podríamos resumirlo, el cómo hacer este entrenamiento o esta repartición de este esfuerzo mínimo para unos buenos resultados, porque justo lo que comentamos en el otro vídeo anterior, que aunque tengamos mucho tiempo para poder dedicarle al cambio físico, tenemos que ser conscientes de que tiene que ser sostenible y que hay muchas veces que es mucho mejor empezar algo más conservadores y luego ir ampliando el abanico. Por ejemplo, lo que he comentado de esa frecuencia 3, ese full body frecuencia 3 cuando empezamos, aunque tengamos mucho tiempo libre, lo mejor puede ser el empezar con esos 3 días de entrenamiento a la semana, crear ya una buena base, y cuando el cuerpo se va adaptando, ya el plantear y decir, oye Neko, que tengo más tiempo libre, que el cuerpo está respondiendo muy bien, que me siento genial, quiero que incluyamos algo más. Oye, perfecto, se puede plantear añadir algún día más de entrenamiento, pasar por ejemplo a un torso-pierna frecuencia 2, como hemos comentado, esos 4 días de entrenamiento. Oye, se puede empezar a incluir otro deporte, modificar la rutina de fuerza para que se compagine bien con ese otro deporte. Entonces es mucho mejor ir conservador y luego ir sumando encima de eso, porque al final ten en cuenta que un camino, un cambio físico, un proceso de mejora y de estilo de vida, al final es un proceso que la intención tiene que ser mantenerlo
el resto de la vida prácticamente. Entonces, tranquilo, porque no hay prisa, no hay para nada prisa en hacerlo. Entonces hay que ir conservador, haciendo bien las cosas, digamos como creando un buen cimiento, porque al final si empezamos rápido y corriendo, queriendo meter por ejemplo mucho entrenamiento, meter 5 días, sesiones de cardio interminables, aparte de que es mucho más fácil quemarnos, de que nos saturemos y simplemente decir esto es imposible gestionarlo, el riesgo de lesión o de molestias o de tener algún susto de ese estilo también es mucho mayor. Por eso hacer esa fase de adaptación y hacerlo de manera conservadora sí que es muy importante, porque siempre va a haber margen luego a poder sumar y aumentar esa exigencia. Así que equipo, podemos cerrar ya por aquí el vídeo. Justamente ya he terminado el entrenamiento en la azotea y ya poquito más. Ahora ya de aquí a comer, que tengo un hambre brutal, y nos vemos en el siguiente. A tope con ello, equipo, vamos a por más.